En medio de este bosque se encuentra una casa abandonada donde se cuenta vivió un hombre quien tenía pacto con el diablo. La leyenda cuenta que le apodaban el brujo y algunas personas que lo conocieron mencionan que se convertía en animal cuando caía la noche. La casa se encuentra curiosamente en medio de la nada dentro de un área natural donde se destaca por ser la única edificación entre toda la maleza, pues no hay ninguna otra propiedad a lo largo y ancho de este territorio. Por lo que sin duda llama la atención porque a pesar de estar abandonada, parecería tener todo lo necesario para comenzar a vivir. Esta es la casa del Nahual, una casa completamente abandonada y que hoy en día se cuentan infinidad de leyendas e historias paranormales que absolutamente nadie se atreve a vivir. Cuando llegamos estábamos un poco nerviosos, pues esta casa se encuentra hacia una ruta donde unos días atrás se descubrió un macabro hallazgo en Jalisco. Días atrás se descubrió un campo de reclutamiento y aparentemente también un campo de exterminio en un rancho a las afueras de Guadalajara. Una noticia que ha sacudido a todo el país y que nos ha dejado un vacío muy grande, además de un terror indescriptible por encontrarte en sitios peligrosos. Esto nos ha dejado desconcertados y ha ocasionado que el miedo de explorar lugares abandonados se incremente. Con eso se limpió el guajeque. No te le he abierto, güey, perdón. ¿Sí encontraste el rollo? Sí. ¿Vas a ir a calabacear? Vamos a ver dónde. En el monte. A ver si no se te aparece el Nahual, güey. Ya volvió el muchacho de hacer popis. ¿Cómo te fue? Cámara. ¿Todo salió bien? Todo bien. ¿O se atoró el morenito? No, todo bien. ¿Todo bien? Me bajé hasta allá. Le iba a dar la mano ahorita cuando hicimos aquí una toma y no me acordé que con esa es con la que se había limpiado la cuella ya. Entonces, Pero de todos modos. sí, no vaya a ser que ahí se haya venido algo embarradito. Ok, vamos entrando. Un poco complicado por esas ramas que tienen picos, vean. Vean nada más. Duelen bastante, ¿no? Cuando se te pegan a la ropa. Vean cómo se observa desde aquí. Vean esto. La verdad es que de día luce muy chida, ¿no? De día luce muy bien. De noche da mucho miedo. Ya lo verán. Vean cómo la naturaleza ha hecho de lo suyo. Y pues bueno, ha reclamado lo que era suyo totalmente. Nos contaron dos historias acerca de esta casa, o dos leyendas, como le quieras llamar. La primera de ellas indica que supuestamente un nahual vivía en este lugar, un brujo que se convertía en animales. Ya sé que puede parecer bastante aterrador o bastante bizarro, como lo quieras ver, pero esa es una de las historias que se cuentan de este sitio. La otra historia que se nos comenta de esta casa es que le pertenecía a una persona que trabajaba en negocios sucios y que al estar construyendo su casa no pudo terminarla ya que lo mandaron al otro mundo. Esta es una de esas historias que se sienten más reales, historia que también al ver la ubicación de donde se encuentra podría ser más creíble, pues no es un mito que cuando hay casas como esta construidas en medio de la nada, nos indica que algo oscuro y turbio hay detrás. Esto me parece, aquí donde estamos, me parece que era como algún tipo de sala de estar. O al menos eso es lo que parece, porque esta de aquí es la entrada. Esa es la entrada y de entrada, valga la redundancia, tenemos aquí un pequeño baño. Supongo que era algún baño de visitas, vean. Y por acá hay un cuarto. Este cuarto me parece que, no sé,
Supongo que podría ser el de visitas o quizá aquí podría haber sido la cocina. Es probable que aquí podría haber sido la cocina por cómo está distribuida, aparte de que tenemos aquí un ventanal pues bastante grande. Sus conexiones ya sea para luz, sí me parece que son para luz, vean, por acá también, vamos a ver por acá, vean, aquí tenemos un pasillo largo, como también para que sea quizá el comedor, probablemente aquí iba el comedor, y por allá un buen ventanal, tan solo imagínense, hay un buen ventanal por aquí, vean, y creo que quedaría muy chulo, bastante chulo para salir, que tuvieras unas plantas por allá afuera y quedaría bastante chulo. Otro cuarto me parece, supongo, no sé si es un cuarto o era como algún tipo, no, ¿saben qué? Esto posiblemente iba a ser un baño, porque vean, se ve por ahí todavía como tuberías, supongo que sacaron las tuberías de ahí, y por allá también se pueden ver como adaptaciones para tubería, como si fuese el baño quizá, el excusado. Simplemente estoy tratando de encontrarle un sentido a este cuarto, pero también podría ser como algún tipo de habitación quizá. Vean, quizá alguna habitación bastante grande. Aquí afuera tenemos, pues, vean, hay bastante lugar, bastante lugar, y ahí tenemos justamente como algún tipo de cuarto, bodega, algún tipo de habitación de almacenamiento, no lo sé, algo por el estilo, ahorita lo van a ver. No sé si era como una habitación de huéspedes o era como una bodega de almacenamiento, la verdad es que no tengo la menor idea. Y por acá pues claramente lo hicieron pensando en que sea algún tipo de terraza quizá para pasar el día, pasar la noche a gusto con tus familiares, con tus amigos. Está como chamuscado, como incinerado, como si aquí hubiesen hecho algún tipo de fogata quizá. Y por acá tenemos un baño, entonces esto lo que me indica es que posiblemente sí era como alguna habitación de huéspedes, o eso era lo que pretendía ser. No sé si alguna vez alguien la habitó, pero la leyenda pues se cuenta que aquí quien la habitó era un famoso nahual, un brujo, o una persona que se dedicaba pues a malas cosas. Pero lo más perturbador de esta segunda historia es los detalles de lo que se cuenta que sucedió, pues mencionan que aparentemente esta persona fue enterrada aquí mismo en su casa, pero que antes de todo eso le hicieron algo verdaderamente macabro. Lo peor de este caso es que los hombres lo retuvieron en su propio hogar durante mucho tiempo y después comenzaron a torturarlo de maneras inimaginables, hasta el punto que terminó siendo enterrado aquí mismo, pero en partes. Y a pesar de que esta casa está completa, o al menos lo que ustedes pudieron ver está completita, no hay quien se anime, no hay quien se atreva a reclamar la propiedad y quedarse aquí viviendo, pues a lo largo y a lo ancho de todo este lugar está completamente desolado. Acá teníamos lo que era como también un espacio para tanto como para hacer ejercicio, como para jugar con los niños, o como para simplemente aquí tener una cena con familiares, con amigos. Y vean, todavía por allá arriba, no sé si alcance a ver por la luz que entra, pero allá arriba tenemos un segundo piso que es muy difícil de acceder, muy difícil de acceder. No sabemos si haya manera, vamos a intentarlo, pero las veces que hemos venido no lo hemos logrado, así que lo veo complicado, honestamente, lo veo bastante complicado. Estamos en medio casi de la nada, en medio casi de la nada. Vean qué lindo entra la luz por aquí, qué bien se ve, Esto, familia, es pues prácticamente todo lo que hay en esta casa. Es una casa pequeña, pero una casa con muchas leyendas, muchas historias que de verdad te dejan con mucho terror, mucho miedo, y más por el hecho de en dónde está, porque estamos casi en medio de la nada. A lo largo y ancho no hay casas, no hay absolutamente ni una sola casa, entonces eso es lo que te deja todavía más
pensando y dudando de quién realmente fue esta casa, por qué la hicieron aquí, cuál fue el sentido de haberla construido en este lugar, en este sitio en particular. Y como ustedes pueden ver, la casa está pues ahora sí que completa, está completita, y eso es lo que más, pues no sé, lo que más saca de onda de todo esto. Pero bueno, vamos a esperar unas cuantas horas y también la vamos a explorar de noche para ver qué es lo que podemos captar esta noche.